Estamos aquí en Palabra de Vida, un lugar donde está la presencia, la paz y el amor de Dios. Saludamos a todos los que nos están viendo. Y hoy tenemos un mensaje tremendo, poderoso, hermano. Es un estudio más que nada. Así que quizás sea un poquito extenso, pero hermanos, el Señor me viene hablando, ya como ustedes quizás se habrán dado cuenta, que les venía diciendo que vamos a hablar con respecto a los acontecimientos finales. Acontecimientos finales. Y tenemos que saber como iglesia, y tenemos que incluso alertar al mundo, a los hermanos que van quedando, a la iglesia que va quedando en la tierra, porque vienen tiempos muy difíciles. Cuando uno estudia lo que es escatología, a mí en lo personal amo lo que es la escatología, ¿verdad? Todos con respecto a los eventos que van a venir en el futuro, ¿verdad? El Apocalipsis, como les decía el domingo pasado, hasta que Juan está aquí en la tierra, ¿verdad? Todavía, incluso hasta que cuando Jesús le habla a la iglesia, vemos todos esos primeros capítulos, todavía nos está hablando en tiempo pasado y presente. Pero después de ahí, cuando Jesús deja de hablar a la iglesia, empieza a acontecer todo lo que, empieza a nombrar todo lo que va a suceder en el futuro. Incluso ya estamos comenzando esa etapa que el Señor nos habla en el tiempo de Apocalipsis. Ahora bien, el fin de los tiempos, ¿verdad? Vamos también a ver, los últimos tiempos tuvieron un comienzo y van a tener un fin. Miren qué tema, ¿no? El final de los tiempos tuvieron un comienzo y tendrán un fin. Entonces es muy importante saber cuándo comenzó, ¿verdad? Cuándo comenzaron los últimos tiempos y cuándo terminarán los tiempos, ¿verdad? ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Porque decimos, bueno, ¿cuándo comenzó? ¿Empezó hoy? ¿Empezará mañana? ¿Ya empezó el año pasado? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezaron el fin de los tiempos? Ahora, comenzó en una fiesta muy especial llamada Shavuot o llamada Pentecostés, como nosotros las conocemos, ¿no? En el original llamada Shavuot. Y es una fiesta muy antigua y se recuerda, ¿verdad? Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, o sea, la Torá, en el monte Sinaí. Él recibe las tablas en el monte Sinaí y bueno, y también el pueblo que había salido de Egipto ahí, por el monte Sinaí, por abajo del monte Sinaí, estuvieron aproximadamente como un año por ahí acampando, ¿no? Pero ellos ahí reciben la tabla de la ley, como hablaba hoy nuestro hermano, ¿no? Ahora, en el aposento alto, cuando vemos que ellos estaban ahí, y vemos que eran 120, ¿no? Y vemos que ahí acontece algo histórico y algo profético, ¿verdad? Es derramado y es confirmado con el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor confirma a través de ese derramamiento. Por eso vamos a ir a Hechos 2. Y acá, miren, aquí comienza el fin de los tiempos. Vamos a leer con mucho cuidado y le pido, Señor, incluso a todos aquellos que estén escuchando este mensaje y los que estamos aquí, que prestemos atención y seamos sensibles a lo que el Señor nos va a decir a través de cada versículo, de cada palabra que se va a leer hoy. Que esperemos que el Espíritu Santo nos traiga luz para poder entender exactamente lo que el Señor nos quiere decir. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, quiere decir, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, miren lo que dice ahora, de todas las naciones bajo el cielo. O sea que ahí estaban reunidas, representadas todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, o sea que hubo un estruendo, se ve que hubo un sacudimiento, tanto en lo espiritual como en lo natural, dice que se juntó la multitud, o sea que ese estruendo llamó la atención de muchas personas que estaban en aquel lugar, que representaban a todo el mundo, y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, estaban atónitos, dice, y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos todos que hablan? ¿Cómo pues les
Oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido, o sea, en su idioma. Y ahí empieza a nombrar a todos los que estaban ahí, ¿no? En el versículo 9, como partos, medos, elamitas, ¿no? Vemos también ahí que dice también de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes, tanto como judíos, como prosélitos, y cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, en nuestro idioma, las maravillas de Dios. Estaban todos, miren, atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? En el mundo nunca van a saber, nunca van a entender cuando hay una manifestación de parte de Dios. Pero los hijos de Dios, lo que estamos buscando al Señor, estamos en las promesas del Señor, estamos en un lugar porque el Señor los puso ahí, porque el Señor cuando se fue le dijo, esperen la promesa. Ellos sí pudieron entender qué era lo que estaba sucediendo, porque vamos a ver, dice que en el versículo 13 más otros se burlaban, dice, burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están llenos de vino nuevo, de alcohol, están ebrios. Y miren ahora, acá empieza estas palabras de Pedro que son maravillosas. Él sí sabía lo que estaba sucediendo. Miren, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras. Dice, escuchen lo que les voy a decir. Porque estos no están ebrios. Dice, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Y miren lo que dice ahora. Versículo 16. Este es el pasaje principal. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ahí vemos que comienza los últimos tiempos. Aquí comienzan los últimos tiempos. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en los cielos, miren, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor y humo. Y miren cómo se va llevando, cómo Pedro hace un resumen de todo cómo comienza y cómo termina. Acá está un resumen, dice en el versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo Pedro empieza a resumir? Dice, aquí comienza en Pentecostés y termina los últimos tiempos en los días del Señor. ¿Queda claro eso? ¿Más claro, hermanos? Entonces, toda manifestación y enseñanza, hermanos, dentro de la iglesia, nuestra vida personal, tiene que tener siempre un aval bíblico con respecto a la palabra del Señor. ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está sucediendo? Bueno, acá es lo que está sucediendo porque la palabra de Dios dice esto, porque estaba escrito, dice Pedro en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor. O sea, esto es lo que dice el Señor, derramaré en los últimos tiempos, derramaré mi espíritu sobre toda. Ahí comienzan los últimos tiempos. No sé si alguna vez lo había escuchado, pero es tremendo, hermano, saber esto, que aquí comenzó los últimos tiempos, y los últimos tiempos van a ser terminados en el día del Señor que ya veníamos estudiando, ¿se acuerdan? En el Apocalipsis el domingo pasado. Por eso que yo les decía que es muy importante que la iglesia, estemos estudiando nosotros el libro de Hechos, estamos estudiando el comienzo de la iglesia y estamos estudiando el fin de la historia. El principio de los tiempos y estamos estudiando el fin de los tiempos. Ahí comenzaron los últimos tiempos y terminaron, como les digo, y terminan cuando el Señor venga en el día del Señor. La Biblia no narra sobre todo lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? La Biblia no narra sobre todo lo que el Señor hizo en otros tiempos. Ahora vamos a ver un detalle acá en Génesis 1:1. Miren, en el principio creó, dice, Dios los cielos y la tierra, ¿no? Dice en el principio. Ahí vemos un principio de algo.
pero en realidad hay muchos principios, pero ahí la traducción original, en un principio, está mal traducida, porque tendría que decir, perdón, en el principio tendría que decir en un principio. En el original es en un principio, porque, déjenme decirles que en ese principio ya habían sido creados otras cosas, que después lo podemos leer en otras partes de otros libros de la Biblia, pero acá dice en un principio, tendría que decir el lenguaje actual, en un principio. Incluso vemos que en toda la historia de la humanidad todo tiene siempre un principio y tiene un fin, y no siempre hay muchos principios, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ahí no es donde comienza todo. Vemos acá que comienza, ahí vemos un principio también del fin, como lo leíamos en Hechos. Y acá vemos un principio de la creación del mundo y de toda la humanidad, ¿no? Un principio, ¿verdad? Este es un principio a lo largo que tiene que ver con algo, una relación directa ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. Porque hay otros principios que se relatan, como le digo, en otros libros. Incluso hay otros principios que en la Biblia ni siquiera están. Dios no nos dice, miren, así yo creé, no sé, Júpiter. Así yo creé otra galaxia y creé otras cosas. Dios no lo dice, porque la Biblia está enfocada en algo que tiene que tener algo relacionado con nosotros y nuestra historia aquí en la tierra. Y cómo comienza la historia y cómo va a culminar la historia de la humanidad. Por eso leemos después en Apocalipsis y vamos a ir viendo cómo todo eso va terminando. La Biblia se narra, como le digo, mayormente en este principio, en esta relación del ser humano con el Señor. Y no nos cuenta muchas cosas. La Biblia habla sobre la relación de Dios con el ser humano y cómo Él quiere tener una relación íntima con nosotros, ¿no? Ahora, también nos muestra el Señor, como leíamos ahí en Génesis, después ustedes tienen que estudiar Génesis 1 al 31, o sea, todo el Génesis 1, y después todo el Génesis 2, del 1 al 3, el Señor empieza a relatar cómo empieza a crear ciertas cosas. La luz, ¿no? Las extensiones, los animales, bueno, el sol, la luna. Y empieza todo con un orden, a detallar cómo empieza. Pero cuando también yo leo que nos da Moisés cuando escribe el Salmo 90, versículo 4, él relata y nos dice que un día para el Señor, ¿cuántos son? Son como 1000 años. ¿No? Nos dice que un día son como 1000 años. Entonces, el paralelismo que el Señor nos muestra, que el Señor creó todo en cuanto, en 6 días. Y al séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Y de ahí viene el famoso día de reposo. El famoso día de reposo. Porque el Señor trabajó, cumplió su obra en 6 días, miren, y después, al séptimo día descansó. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos un paralelismo acá en la creación y la historia de la humanidad. En ¿cuánto tiempo tiene el hombre en la tierra? No llega a 6000 años de historia. Entonces vemos acá que vamos a ver un paralelismo, por ejemplo, y vamos a ver cómo Jesús ahora nos habla. El Señor nos habla a través de quién ahora, a través de Jesucristo. Eso lo dice en Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos. ¿Por qué nos habla? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo ¿qué cosa? El universo. Entonces, en estos últimos tiempos, ¿por quién nos habla el Señor? Por Jesucristo. Dice, siempre que veas en los postreros tiempos vas a entender que ahora que es en los últimos tiempos. En los últimos tiempos nos habla a través de Jesucristo. De una manera clara nos permite a nosotros conocer el plan profético de Dios. Es maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos diga, yo quiero enseñarle y explicarle claramente el plan profético de mi Padre, y cómo va a culminar la obra, y cómo el Padre me va, ¿verdad?, a intronizar en el trono, y todos van a, como cantábamos hoy, van a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se doblará ante su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Filipenses 2:9. Por lo cual,
Dios dice también, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Lo dice la palabra del Señor. Ahora, como les digo, ¿cuánto tiempo tiene el hombre aquí en la tierra? Como les digo, no llegamos a 6.000 años de historia. La tierra puede tener mucho más años. Incluso no sabemos cuánta cantidad tiene la tierra de creada y de formada. No sabemos cuánto tiempo tienen de creado los querubines y los serafines. No sabemos, porque fueron creados quizás miles y millones de años antes que nosotros. No lo sabemos. Pero el hombre no llega a la tierra. Incluso si vamos a leer, vemos el calendario judío, ellos dicen, escuchen bien lo que voy a decir, que estamos en el 5.785. Y eso no es correcto. Porque ellos le sacaron años al calendario bíblico. ¿Sabían eso? Porque ellos cuentan determinadas historias, determinadas cosas que sucedió en el pueblo y le fueron quitando al calendario bíblico, y en realidad ellos le quitaron en total 210 años. ¿Para qué? Miren, nosotros saben en qué época estamos exactamente hoy en el calendario bíblico. Estamos en el 5.995. A 5 años del sexto día. Dígame si esto no les hace pensar. ¿Cuándo es la agenda 2030? ¿Dentro de cuándo? Gloria a Dios que el Señor nos advierte. Estamos a 5 años de empezar a ver manifestaciones, hermanos, tremendas. Ahora, ¿por qué ellos sacan? Ellos, por ejemplo, dicen, no, pero cuando José fue cautivo y cuando entró le restan acá, y cuando quieres acordar le sacaron 210 años. Ellos saben perfectamente bien que estamos en el 5.995, a punto de que se cumplan los 6 días. ¿Por qué? Porque ellos mueven el calendario bíblico para que no podamos nosotros incluso tener un cálculo exacto con respecto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacen por gusto. Lo hacen por gusto, hermano. Porque Dios no seguía por el calendario bíblico, no seguía por el calendario gregoriano. Dios no seguía por el calendario azteca o por el calendario chino, no. Incluso todo lo que siempre fue, siempre va a ser, todo se repite, ¿sí o no? En nuestra propia historia todo se repite, ¿sí o no? Una cosa se repite, la otra se repite, vemos que todo se llaman ciclos. Todos tienen ciclos. Hay ciclos que son más chicos, hay ciclos que son más grandes, por ejemplo, hay ciclos de 1 minuto, hay ciclos de horas, hay ciclos de días, hay ciclos de meses, hay ciclos de años. Yo miraba el reloj hoy, la agujita del 12 pega la vuelta y un ciclo, ¿sí o no? Miramos el calendario y estamos en diciembre, ¿sí o no? El año, empieza un nuevo año y todo tiene un ciclo, ¿sí o no? La gente nace, otros mueren, todo tiene un ciclo. Cae una semilla, ¿verdad? Todo tiene un ciclo. Llueve, sube el vapor, todo tiene un ciclo. Y la palabra de Dios también tiene un ciclo. El Señor nos muestra a través del ciclo de la creación de 6 días que hoy estamos ya casi llegando al 6.º día de una manifestación poderosa y de los últimos tiempos ya. Ahora, porque la Biblia deja en claro que en 6 días finalizó su obra, ¿verdad? Culminando todo ¿con qué? Con el 7.º día, el día de reposo. ¿El reposo de qué? De la tierra. Para el Señor es muy sagrado eso, ¿sí o no? Que la tierra repose. Entonces nosotros lo conocemos hoy como el milenio, el Shabbat, donde Cristo va a reinar por 1000 años. ¿Cuánto es un 1000 años? Un día de reposo. Que a veces nosotros lo hemos visto, ¿qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tiene que ver el milenio? ¿Por qué milenio? Hermano, es el Shabbat de toda la historia de la humanidad. Estamos llegando ya al sexto día, donde todas las naciones, ¿verdad? Va a ser gobernada desde el centro, que es Jerusalén, la ciudad santa. Va a ser la sede de todo el universo. ¿Se dan cuenta que es maravilloso esto? Ahora, estamos en la recta final de los tiempos. Ahora vamos a leer, y quiero que presten atención también, vamos a leer Mateo 24, que fíjense que va a aparecer un templo por ahí, va a aparecer después otras cosas que vamos a ir viendo, ¿no? El monte de los olivos también.
Miren, Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Amén. Jesús le está mostrando lo que va a suceder en el futuro. El templo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde era el lugar más santo, ¿verdad?, de aquel lugar. Ahora, miren lo que dice ahora. ¿Cómo dice su Biblia? Señales antes del fin, ¿no? Miren, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, ¿dónde estaba antes? En el templo, ¿no? Ahora ¿dónde está? En el monte de los olivos. ¿Dónde va a venir Jesús cuando venga por tercera vez? No por segunda, sino por tercera vez, porque va a venir una vez a buscar a tu iglesia, después va a venir por tercera vez y va a apoyar los pies físicamente ¿en dónde? En el monte de los olivos, que se va a partir en dos, hermanos. Ahí cuando se esté en plena batalla de Armagedón, y se va a partir el monte en dos, dice que va a brotar como aguas y que van a llegar hasta el mar muerto, y el mar muerto va a vivir nuevamente. Hermano, es tremendo. Y acá justamente Jesús está diciendo, bueno, acá en el monte de los olivos, él empieza a decir esto, lo dice a sus discípulos. Dice que se acercaron para diciéndole, ¿no? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miren, si estas cosas no están pasando, ¿no? Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Estamos escuchando de guerra y de rumores de guerra? Seguimos. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿No está pasando esto? Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces vemos que acá, que la iglesia empieza a pasar ¿por qué? Por tribulación. Nos van a entregar, nos van a matar, seréis aborrecidos de todas las gentes. Miren, hermano, no de uno o dos, de toda la gente vamos a ser aborrecidos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros, dice, se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿No está pasando eso ahora? Engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, acá Jesús no nos dice cuánto se va a multiplicar la maldad, pero la maldad se va a multiplicar. No dice que va a aumentar, se va a multiplicar. No sé si entienden la palabra, es muy fuerte. Dice que el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Predicando el evangelio a todo el mundo, porque el fin viene. Cuando el evangelio sea predicado a todo el mundo, el fin vendrá. Por tanto, dice, cuando veáis, miren ahora, el lugar santo, la abominación desolada de que habló el profeta Daniel, eso está creo que en Daniel 9. Aquí está hablando con respecto al anticristo que va a profanar el templo, que todavía no está establecido, que se va a establecer. Dice, por eso dice, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan al monte, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta, las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. ¿A quién está hablando acá el Señor? Pregunto. Dice acá que va a haber gran tribulación. Dice, habrá gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y en aquellos días, si no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos días serán acortados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios que se van a acortar aquellos días?
Ahora, después, para otro estudio teníamos que ver cuáles son aquellos días, ¿no? Pero mire lo que dice ahora, dice la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Versículo 29. Seguimos en Mateo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿No es eso mismo que estaba hablando Pedro cuando resumió? ¿Vieron? Pedro hizo un resumen, pero tremendo. El sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a su ángel con gran voz de ¿qué? Trompeta, escuchen esa voz, trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo del cielo hasta el otro. Dice, de la higuera, aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, cuando escuchamos hablar con respecto a la lluvia temprana, no sé si escucharon hablar con respecto a la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hoy está lloviendo ahora, ¿no? La lluvia temprana, ¿saben qué significa? Cuando el Señor derramó su Espíritu Santo, habla con respecto a los comienzos de los tiempos. Esa es la lluvia temprana. Y la lluvia tardía habla con respecto al remanente fiel que va a quedar en los últimos tiempos cuando venga el día del Señor. De eso está hablando. Sabemos bien que después, más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 11 por ahí, se preparan 144.000 judíos, pero nosotros ya no vamos a estar ahí. Pero después ellos van a empezar a predicarle a todos los judíos. Y va a venir semejante manifestación, y allá por el capítulo 16 creo que aparece en escena el famoso anticristo. Ahora, hermanos, tenemos que aprender a mantenernos seguros en Cristo en un mundo muy inseguro. Tenemos que aprender a vivir incómodos en un mundo que es totalmente, está enfermo, que le ha dado la espalda a Dios. Tenemos que aprender a nosotros a mantenernos firmes. Vivimos en un mundo contaminado, que no ama a Dios, que le ha dado la espalda a Dios. Aguantemos la incomodidad temporal. Así poder disfrutar de una eternidad con el Señor cuando dicen gloria a Dios. Hermanos, cuando leemos el Salmo 92, versículo 7, cuando brotan los impíos, dice, miren, los impíos brotan, ¿no? Como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. ¿Glorifica la maldad, sí o no? Los malos, los hijos del diablo, hay mucha maldad, pronto serán destruidos eternamente, eso dice el Señor, pronto serán destruidos eternamente. El Señor nos está mostrando claramente, ¿verdad?, que vienen los últimos tiempos, que los tiempos se están acortando, mis hermanos. Van a venir un tiempo, incluso también hasta de gran calma. Va a venir un tiempo de calma, pero ¿qué pasa cuando viene el tiempo de calma? ¿Bajamos los brazos, sí o no? Cuando está todo bien, ¿no bajamos los brazos? Y ahí cuando el enemigo se apodera. Decimos, está todo bien, nos quedamos descansados, no se ora, no se busca de Dios, no se clama. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí sí buscamos de Dios. Ahora, no nos dejemos engañar cuando vengan tiempos de calma. Recordemos que lo que ya ha sido interpretado en la Biblia siempre significa lo mismo. ¿Entienden eso? Que lo que ya ha sido interpretado en la Biblia siempre significa lo mismo. Estamos a punto de ver la creación incluso de un nuevo orden mundial. Estamos a punto. Muchas cosas van a empezar a cambiar a partir de 5 años en adelante, de aquí a 5 años. Estamos a punto, ¿verdad? Y que todos los gobiernos y naciones, ¿verdad?, saben esto de que estoy hablando, que va a venir un nuevo orden y ya se está preparando todo para un nuevo orden. Siempre decimos que los gobernantes son como marionetas, los presidentes de las naciones, guiados, ¿verdad?, por un poder, un orden que viene de arriba. Ahora, ese nuevo orden va a ser liderado por un personaje con un poder siniestro, con una capacidad espiritual e intelectual fuera de lo común, llamado el anticristo. Que es una persona de carne y hueso como vos y yo, pero
Satanás le va a dar, el diablo le va a dar un poder sobrenatural, e incluso va a engañar a muchos. Y está a punto de ser conocido. Cuando yo veo que uno dice, este es el anticristo, no sé si ustedes han escuchado, este es el anticristo porque se parece, hermano, a eso yo digo, Señor amado, cuando no es, los que dicen eso quedan en ridículo, porque para que sea el anticristo se tiene que cumplir determinadas cosas. Y tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber si realmente, incluso vieron que dice el 666, ¿no? El nombre, el que lea entienda, hay sabiduría acá. Porque su nombre en el original va a dar la cifra de 666, empezando por ahí, una de las cosas, ¿no? Entonces, en los últimos tiempos va a haber un imperio, hubo muchos imperios, pero va a haber un imperio que va a ser mundial, liderado, ¿verdad?, por el anticristo, o también como el anticristo solamente se lo dice Juan. Juan es el único que le llama el antimesías, que significa eso, anticristo. Pero vemos en otros capítulos que otras partes de la Biblia que es llamado el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y Daniel lo nombra como el cuerno pequeño. Daniel lo nombra como... Ahora vamos a ver eso con respecto en Apocalipsis 13, versículo 2. Simplemente una pincelada vamos a dar con respecto a la característica de este personaje llamado el anticristo. Apocalipsis 13, miren. Ahí aparece, miren, yo dije el 16, no, el 13 aparece. Sí, 13, versículo 2 dice, y la bestia, ¿quién es la bestia? El anticristo. Y la bestia que vi era semejante al leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo, Satanás. Mire, la serpiente antigua. El dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. ¡Wow! Hermanos, este hombre, el anticristo, va a recibir todo el poder militar, político, espiritual. Va a estar en un trono, está hablando de una sede de gobierno, quizás sea en Europa, que ahí se mueve todo, ¿no? Creo que se llama el Parlamento Europeo, algo así. De ahí se mueve todo, se gobierna todo, ahí se hacen reuniones G20, G7, G lo otro. Pero ahí se va a sentar y va a empezar a mover todos los hilitos. Autoridad habla con respecto a dominio para ejercer mando, de eso está hablando. Y se nombra, ¿no? Vieron que en Apocalipsis nombra ciertos animales, que eso lo pueden estudiar en Daniel 7 para poder entender lo que está diciendo el Apocalipsis acá 13. Daniel lo nombra que es el leopardo, que es el oso y que es el león, ¿no? Que habla con respecto a países, pueblos e imperios, en realidad. De eso está hablando. El león representa a Grecia, el leopardo representa a Grecia. El oso representa a los medos persas, o sea que hoy por hoy es Irán. Son los iraníes, que detestan al pueblo de Dios. Miren, la característica que va a tener el personaje, ¿no? Cuando habla sobre el león, habla sobre Babilonia, los babilonios. Los griegos, por ejemplo, también habla con respecto a cómo se va a mover él. Los griegos dan, ¿verdad? Por ejemplo, le dan una importancia al aspecto físico. Son de aparentar, ¿no? De siempre estar, ¿no? Muy bien. Habla con respecto a la intelectualidad, la filosofía, el deporte y todo lo que tiene que ver con el aparentar y figurar. Eso quiere decir, ¿no? Ahora, la boca de los persas, o sea, veo que dice que de su boca, ¿no? De la boca de oso. Es como los persas, que es muy sutil a su manera de hablar, son suaves, son palabras cautivantes, envolventes, pero son palabras que en realidad es una persona muy peligrosa, porque por detrás habla cosas, ¿verdad? Y lleva a hacer cosas que son tremendas. Mira que la boca tiene poder, ¿no? ¿Para la vida o para muerte? Este personaje va a tener poder para la muerte en lo que dice de una manera muy poderosa. De eso está diciendo. Y cuando habla de Babilonia, ¿no? O sea del león, de los babilonios, habla con respecto a que va a ser muy soberbio, de una arrogancia tremenda, que impone y que dirige a las vidas de toda la humanidad. Entonces vemos ahí cómo va a ser más o menos este personaje, ¿no? 3 imperios que también tuvieron relación en la historia con el pueblo de Dios, ¿sí o no? Ahí vemos entonces la personalidad del anticristo y cómo se va a comportar en los últimos tiempos. Miren, ahora hay un pasaje en Eclesiastés 1, versículo 9,
que a mí siempre me llama la atención y yo lo aprecio mucho cuando me toca estudiar con respecto a todo esto. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será, y nada hay nuevo debajo del sol. Siempre que estudiamos escatología, estudiamos cosas de las cosas pasadas y las cosas presentes, tengamos en cuenta este pasaje, porque siempre se va a repetir todo. Eso está diciendo. Siempre va a ser lo mismo, o sea, siempre se va a repetir. Entonces por eso el Señor siempre pone números, siempre pone cosas, siempre nos muestra, porque vemos ahí que sucedieron cosas en Daniel, pero también se va a repetir en Apocalipsis. Por eso siempre hay que ver. Cuando estudiamos ahora, veíamos que en 6 días el Señor nos pone como ejemplo que creó todo. En 6 días se va a culminar la historia de la humanidad. Entonces siempre es lo mismo, pero hay que tener oídos sensibles y estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos va a decir, porque siempre es lo mismo. Cuando, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo ahora, cuando David reinó 7 años en Hebrón y reinó 30 años en Jerusalén. David fue un guerrero, una persona que tenía el respaldo de Dios, y Dios lo usó para vencer y conquistar a todos sus enemigos de una manera extraordinaria, ¿sí o no? David era un guerrero y fue el mejor rey que tuvo Israel. Él destruyó a los filisteos, a los amorreos, a los cananeos, a los amalecitas, etcétera, etcétera. No dejó a nadie. David fue un hombre que fue un conquistador, ¿verdad? Y trajo incluso después paz a esa nación. En 40 años que tuvo de reinado, él avasalló con todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Ahora, cuando todos los enemigos fueron destruidos, ¿se levantó quién? Su hijo Salomón, ¿verdad? Que en tiempo de paz, ¿verdad? Él construyó el templo, el primer templo en Jerusalén, ¿no? David necesitaba ¿de quién? De Salomón, porque no podía construir el templo. Y Salomón necesitaba de David, porque David tenía que traer paz para que él pudiera establecer el templo. Ahora, como les dije, todo lo que fue, ¿verdad? Es lo mismo que será. Por eso, incluso los judíos hoy por hoy necesitan de un David, ¿verdad? Que es el primer ministro que tienen hoy por hoy, Benjamín Netanyahu, para que destruya a todos sus enemigos, para que se establezca el nuevo templo en Jerusalén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo que fue es lo que será. Hermano, los judíos, incluso el propio ministro, el primer ministro, están deseando, anhelan tener el nuevo templo. Jesús, ¿dónde dijo esa profecía? En el templo, que quedó totalmente destruido. Hoy por hoy los judíos anhelan, ¿verdad? Incluso ellos saben que dicen que están esperando 2 Mesías. Uno que es de parte de David y otro que es de parte de José. Un Mesías que es el que va a conquistar todo, para que ellos poder, después el segundo Mesías que viene de parte de José, que es el que va a construir el tercer templo. Ahora, ¿dónde tienen que construir ellos el tercer templo? ¿Dónde? En el monte Moriah. Donde antes estaba el primer templo y estaba el segundo templo. Hermanos, hay grupos de judíos ultra ortodoxos, déjame decirte, que hoy por hoy les permite llegar a ese lugar para tener sus ritos, orar ahí en aquel lugar. Antes no les permitían, pero hoy por hoy ya lo están dejando. Pero ellos ya están con su mentalidad de querer ocupar ese lugar y poner, ellos ya tienen todo, incluso tienen ya hay 1500 sacerdotes para ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Y purificar ese lugar, como hoy compartía nuestro hermano, con ceniza. Esparcir cenizas para santificar ese lugar y purificarlo, porque ahí mismo ellos quieren poner el altar, ya tienen un altar portátil en el cual ahí quieren hacer el rito y ahí quieren establecer, ¿verdad? Porque ese lugar para ellos es sagrado. Ahí está la famosa roca donde Abraham iba a ir a sacrificar a su hijo, en ese mismo lugar. Y ya está todo pronto. Si vas ahora a Israel, ya tienen todo pronto, incluso tienen pronta la para dumá, que se llama la vaca colorada, que es la que van a sacrificar, la van a quemar, y con eso van a esparcir las cenizas para purificar ese lugar. Si eso, están incluso armados hasta los dientes, porque saben que cuando ellos hagan eso, se va a levantar tremenda guerra en ese lugar, hermanos queridos. Y eso nosotros tenemos que saberlo, porque estamos a punto de ver esta manifestación, que cuando el templo se establezca en aquel lugar, hermano, estamos ahí.
Miren lo que dice en Apocalipsis 9:13. El sexto ángel dice, tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados juntos al gran río Éufrates. Y fue desatado los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y años, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Mira, hermano, la gente que va a morir ahí, un ejército de 200 millones. Ese ejército después va a ser el que va a estar en el Armagedón, hermano, y ahí va a ser un derramamiento de sangre tremendo. Ahora, 4 demonios están ahí, ¿no? Están atados desde la época de Noé, hermano. Tremendos, dice que son tremendamente destructivos. Y eso lo podemos leer en Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahí está. Empieza un gran día de juicio. Se nos ha enseñado incluso a nosotros muchas veces que cuando cuando la cosa se ponga fea, que nos vamos todos con el Señor y listo. No sé si te han enseñado a ti eso. A mí me dijeron, cuando el Señor cuando le diga, yo escuché así, a mí me enseñaron que cuando el Señor diga, sube acá, le dijo a Juan, que ya la iglesia se fue. Y todos los acontecimientos que acabamos de leer, ¿no está la iglesia presente? Hermano, cuando empecemos a ver cosas tremendas en este mundo, hay mucha gente que va a decir, pero esto nunca me lo dijeron. Nunca me lo dijeron. ¿Y saben cuál es el problema? Que nunca se prepararon tampoco. Y nunca nos hemos preparado. Tenemos que empezar a prepararnos. Miren lo que dice 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Acá el apóstol Pablo hablando, ¿no? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo es la final trompeta? Primero son los sellos, y después son las trompetas. Y después vienen las copas de la ira. Ahí sí ya nosotros no vamos a estar. Pero hermano, se dice que a la final trompeta, ¿de qué trompeta está hablando? Apocalipsis, miren, vamos a ver, Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hasta Apocalipsis 11, hermano, ahí está la séptima trompeta. Ahora, ¿nos hemos preparado como Noé? Porque dice acá, miren, Mateo 24:37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, muchos no entienden, muchos no van a entender, pero gloria a Dios que nosotros, como dice Daniel, somos los entendidos de parte de Dios. Versículo 40. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué está hablando ahí? Del rapto. Miren en qué parte está el rapto, ¿En qué parte? Versículo 41. 2 mujeres estarán muriendo en un molino y una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No dejes minar tu casa. No dejes minar tu casa. Ahora dice el versículo 44, por tanto, también vosotros estad como preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
No estamos diciendo que va a venir el Señor porque eso sería una herejía, pero sí estamos diciendo que estemos preparados porque vienen tremendas cosas para este mundo y la iglesia va a pasar un periodo de tiempo en la gran tribulación. Lo que estoy diciendo, nunca nadie te lo dijo quizás, pero lo tengo que decir, hermanos, porque el Señor me dijo que lo dijera. Y porque lo dice la palabra. No dice que vamos a ser llevados antes que pase todas estas cosas. Hermano, acabemos la iglesia y el Señor le está diciendo que estemos preparados. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá. Y ya habíamos leído, ya habíamos visto todo lo que va a acontecer antes que el Señor venga. Y después, para otro estudio, vamos a ver en qué periodo exactamente de tiempo vamos a ser llevados con el Señor. Ahora, todo lo natural es el reflejo de lo que pasa en lo espiritual, ¿sí o no? Estamos viendo esto que no es un desastre. Ahora, el enemigo tiene un plan paralelo con el de Dios. La ventaja es que nosotros sabemos cómo termina la historia y nos da paz y nos da confianza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sabemos que, ¿verdad?, el destino del diablo. Sabemos el destino del anticristo, sabemos el destino del falso profeta, sabemos el destino de la gran ramera, sabemos el destino de todos sus demonios, pero también sabemos el destino de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermano, dice Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Dice, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Esta es nuestra herencia de los siervos del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor? Esta es nuestra herencia, tener salvación con nuestro Señor. Mateo 16:18. Yo también te digo, le dice a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la muerte, ¿verdad? Las puertas de la muerte, del Hades, no van a prevalecer contra quién, contra la iglesia, hermanos. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:37. Miren, antes, en todas estas cosas que hemos leído ahora, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Y miren lo que dice ahora, versículo 38. Por lo cual, estoy seguro. ¿Cuántos están seguros? Estoy seguro. Dice que ni la muerte, que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nosotros dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero tenemos que estar preparados como Noé. Noé sabía que se venía algo tremendo. ¿Qué hizo él? Se preparó. No solamente se preparó en lo espiritual y también preparó un arca física que representa a Jesucristo, sino también que se preparó con alimentos y con cosas porque iba a pasar un tiempo muy difícil en la cual iba, ¿verdad? Estuvo un año metido dentro del arca. Pero él se preparó. Y gracias a que él se preparó y que escuchó la voz de Dios y fue obediente, fue salvo de la gran condenación que vino sobre todo el mundo. Dígame si eso no se va a repetir nuevamente. Por eso Jesús dice, como los días de Noé. También en estos tiempos van a empezar a acontecer cosas y vos y yo somos los voceros del Señor. Somos los Noé de esta época. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este estudio. Bendito Rey, te damos toda la gloria, te damos gracias por este estudio, Señor, de los acontecimientos finales. Gracias porque hoy nos has dicho muchas cosas, Señor, y sé que hay cosas que tenemos que estudiarlas nuevamente para poder entender lo que tú hoy nos has hablado y expresado a través de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido que este mensaje, Señor, sé que va a impactar a muchas personas, porque se nos han dicho cosas, Señor, que en realidad no son así, nos han engañado, Señor, y se ha metido una doctrina en la iglesia que incluso ni siquiera ha venido de lo que es el Evangelio, sino incluso de una iglesia católica, Señor, porque un cura dijo que la iglesia se iba con Cristo antes de la tribulación, y era un cura, Señor, hablando de la iglesia católica, no hablando de la iglesia, Señor, y un
Otro pastor tomó eso y empezó a decirlo, Señor, y por eso que hemos llegado a este tiempo y se ha creído una mentira y un engaño, Señor. Te pido que podamos poner tu palabra por obra y que este mensaje, Señor, llegue a muchas personas. Y gracias te damos porque hemos escuchado cosas que quizás, Señor, nunca habíamos escuchado. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor, y que muchos vengan al arrepentimiento y que realmente puedan venir a ti, Señor, sabiendo que los tiempos acortan. Úsanos para tu gloria en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, y encomendamos todo en tus manos y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.